Política y Economía de la provincia de Misiones, economist.com.ar. Juan Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Nicolás y Mario te saludan. Buen día, Juan Carlos. Buen día, un gusto. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Me gustaría conocer los resultados de esa encuesta. Bueno, la va a tener dentro de poquito. Ya le digo que tenemos unos números que realmente, te lo tiro así nomás. El valor de la nafta super en Foz de Iguazú está 137 pesos el litro, al cambio de hoy. En la Argentina, claro. 64 pesos el litro. Sí. Dato fuerte ese. Sí, ya tenemos la foto de las estaciones de servicio, los valores que nos mandaron, del diésel, todo vamos a tener, Muy buena información. Bueno. Sí, y acá en Posadas también, acá en Posadas creo que, como bien mencionaste, hoy por hoy no conviene, si uno hace la balanza, no conviene ir a Paraguay. Claro. Pero yo también expreso mis dudas sobre el comportamiento del comprador aquí. Me parece que, además de la cuestión cultural, de ser vecinos y demás, siempre hay gente que va a buscar precios. Después no los encuentra sí. Un producto más barato y 10 más caro, y termina comprando el más barato y termina gastando igual. Claro, y trayéndose otras cosas, ¿no? Y ahí está la fuga de capitales de nuestra provincia, ¿no? Exactamente. Claro, que todo el planteo que hace el gobierno, muy inteligente lo que hizo Rovira el fin de semana, porque lo hizo venir a Meoni y lo hizo venir a Sergio Massa, en un momento en que el peronismo está discutiendo qué va a pasar con la política económica, qué va a pasar con los ministros. Y recordemos que Sergio Massa es un tipo que se está posicionando muy bien, no solamente en el país, sino también en el exterior. Ya tuvo reuniones en los Estados Unidos y es uno de los socios de esta alianza que lo llevó a Alberto Fernández como presidente. Entonces, yo me animo a proyectar que también es un candidato en la línea para el 2023. Claro. Si el gobierno le va bien, con chances equiparables a las de cualquiera, y si le va mal, yo creo que incluso más chances todavía para Sergio Massa, porque recordemos que él fue uno de los artífices de esta coalición, sí, al postergar sus intenciones de ser candidato a presidente y armar este frente de todos. En un momento... Me parece muy inteligente la decisión y además me gustó también la actitud de Sergio Massa, porque a diferencia del propio presidente cuando había venido aquí por primera vez como presidente, cuando se le plantea este pedido de la provincia de Misiones, Fernández eludió ahí la pelotita, la gambeteó y dijo que todas las provincias pedían algo similar, lo cual no es cierto, pero bueno, entiendo que el presidente no puede asumir compromisos que después no pueda respaldar. Claro. Massa, en cambio, dijo, sí, hay que trabajar para darle competitividad a Misiones. O sea, entendió el problema, entendió el concepto y rápidamente dio una respuesta política, sin duda. Todavía falta un largo camino por recorrer en la discusión, pero como mensaje político, como gesto político, me pareció muy fuerte lo de Massa, incluso superando a lo que ofreció aquí el presidente cuando estuvo, ¿no? Claro, y está dentro de la franja etaria de los neo, porque es un tipo de 48 años, que para cuando Fernández quiera pelear la reelección, que ya está medio jubilándose, cuando vos decís un tipo que es candidato, como hoy en Estados Unidos, ¿no? Biden, que tiene ¿cuánto? 78 años. Y ya lo miran, viste, como un fósil, si lo votamos llegará a terminar el mandato, o al mismo Donald Trump, que tiene 74, ¿no? Tiene 48 años, tiene mucha experiencia y encima biológicamente está preparado para esperar una o dos elecciones más, cuando ni Cristina ni Fernández tienen tiempo de, proyectarse a ese futuro. Para ellos el futuro es hoy, ¿no? Es así, yo creo que Cristina está fuera de carrera, en este rubro presidencial, y honestamente yo no sé si Alberto está en condiciones de aspirar o quiere hoy aspirar a una... A mí me hicieron una lectura, Juan Carlos, que dicen que si Alberto Fernández, una vez que se vaya la pandemia, logra enderezar un poquitito la economía y le va bien en las legislativas, es muy probable que se desprenda el kirchnerismo, y el miedo del kirchnerismo es
Viste que hay varios apotegmas además en el peronismo. Para un peronista, en realidad después lo cambiaron, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. En realidad el apotegma era para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Pero en rivalidad, ya lo hago yo, a este apotegma, para un peronista no hay nada peor que otro peronista. Porque cada vez que hubo una decapitación de un peronismo, digamos... en el país, lo decapitó otro peronista, no hubo un extrapartidario. Y a los hechos me remito, me voy al caso de Néstor Kirchner con Duhalde, que por más que sea cabezón, le pasó la guadaña, ¿no? Así es. Así que bueno, esas son las lecturas de lo que puede llegar a pasar, y esas cosas se están discutiendo hoy en el país, no se discuten en el momento en que se dan, porque los políticos están viendo el país ya para el año que viene. Para mi gusto, personal, obviamente, me parece que se están adelantando mucho estas discusiones y el país necesita otra cosa. El país necesita en este momento empezar a levantar la cabeza de una crisis que se profundizó en la pandemia, pero que se inició hace 2 años y medio. Claro. Entonces, y también en esa línea, ¿no? Sí. Discutir de elecciones, discutir de candidatos en este momento no le hace bien al país, y me parece que ahí el propio gobierno entra en un juego que no le conviene, y claramente es el que sale perdidoso, no gana nada metiéndose en ese barro, y por el contrario la oposición sí. La oposición, siempre que está fuera del gobierno, tiende a ser un poquito más irreverente, más irresponsable, si se quiere, porque no tiene ningún compromiso con la gestión. Claro. Entonces puede plantearse las consignas que quiera, puede hacer las críticas que quiera, total, no tiene ninguna responsabilidad. Sí, ahora, el gobierno debería... Me extraña en ese sentido, porque el gobierno, con los cuadros políticos que tiene, entra en ese barro, y en el barro sale perdiendo siempre, ¿no? Claro. Así que me parece una jugada arriesgada del gobierno empezar a discutir la agenda que le plantea la oposición. Me parece que la agenda tiene que ser otra. La agenda tiene que ser la recuperación económica y el volver a recuperar gente que cayó en la pobreza, que está creciendo la pobreza, volver a activar la economía, volver a controlarla un poco, ¿no? Me parece que va por ahí la cosa, y no tanto por la política. Hoy. ¿Y qué me decís de la autocrítica de Macri a 11 meses y un día de finalizada su gestión? Un poco tarde, ¿no? Pero oportuna, después de un banderazo. A vos te gusta la frase, la acabas de decir, una del peronismo. A mí me gusta esta de Cambiemos, si se quiere. Porque es la autocrítica de la culpa la tuvieron otros. Ah, sí, eso de tercera persona siempre, ¿eh? Solo que tiró por la ventana unos cuantos. Claro, lo escuchaba anoche al expresidente Mauricio Macri, se le puede decir presidente todavía. En enero, cuando reapareció después de la derrota, que se dio, había culpado a todo el equipo económico, que el fracaso fue culpa del equipo económico. Sí. Erraron las decisiones, que él decía que nos íbamos a la mierda, dicho por él, tomando deuda, y que el mercado después le dio la razón, y demás. O sea, la culpa la tenían en ese momento sus funcionarios económicos. Duhovne, el propio Lacunza al final, el Messi de las finanzas, Caputo y demás. O sea, la culpa era de ellos, no de él. Y anoche lo escuchaba y decía, la culpa es del equipo político, y el equipo político que le obligó a negociar con el peronismo y a acercarse con el peronismo. Y ahí en el equipo político estaba quien, Frigerio, ministro del Interior, 4 años. O sea, ¿no te diste cuenta que tu ministro del Interior te estaba llevando al fracaso durante 4 años? ¿No te diste cuenta que te pusieron a Pichetto de candidato a vicepresidente, que era el peronismo racional, según él, en ese momento? Me parece que es simplemente poner una excusa nueva de que el fracaso político no ha sido contundente, ¿no? Un gobierno que perdió en primera vuelta las elecciones por la reelección. Primer gobierno que fracasa en su intento de reelección, que lo de los que fueron a la reelección fueron reelectos, Macri no. Y siempre la culpa es de otro. Me parece que lo de anoche fue una ratificación. Sí.
en un momento en el que se están radicalizando posiciones, y esto no es de la Argentina, no es que cambiemos, está mostrando algo distinto a lo que está pasando con la política. Se radicalizó la oposición en España, se radicalizó el oficialismo que representa a Trump en Estados Unidos. O sea, es un modo de pensar muy de videoclip, si se quiere, en términos comunicacionales. Mucho impacto, y poco sustento. Eso es lo que está pasando en este sector de la política, y esto tiene que ver también profundizado con la pandemia y demás, que hay gente que no cree en la cuarentena, que hay gente que asegura en medio de una marcha en la calle, donde no hay represión, donde no hay nada, que estamos en una dictadura, lo cual es absolutamente absurdo, pero sin embargo funciona como consigna y como consigna de cohesión. Hay mucha gente que se siente identificada con esa consigna. Y claramente estamos en otro escenario, estamos ante un gobierno absolutamente democrático, que con aciertos y con errores está intentando controlar una pandemia como cualquier otro gobierno en el mundo. Digamos, Alemania volvió todo para atrás, España volvió todo para atrás, y acá resulta que el problema es Alberto Fernández y la cuarentena. Una cuarentena que, hay que decirlo también, nadie ha respetado en forma cabal, y nadie está respetando en este momento en forma cabal. El fin de semana en la provincia de Misiones, que lejos estamos de ser una provincia cerrada o que haya restringido sus actividades, por el contrario, fue una de las primeras que reactivó casi todas sus actividades. Vi las imágenes del Club del Río, ahí parece que hubiéramos estado en los mejores momentos antes de la pandemia. Exacto, las postales de irresponsabilidad social no tienen nada que ver con el gobierno que esté al frente. Esto es cuestión suya, mía, del vecino, del que toma estas decisiones y estas posturas. Así que me parece que el expresidente Mauricio Macri aprovecha esa oleada para seguir estando ahí en la palestra, para marcarle la cancha también en forma interna a su propia gente, que está pensando en un recambio, y él dice, yo todavía sigo acá, yo todavía estoy acá, pero digamos, políticamente me parece que el gobierno haría bastante mal en enfrascarse en esa discusión, y debería concentrarse más bien en la recuperación económica, en cómo volver a activar, y para mí sobre todo cómo volver a bajar la pobreza, que en este escenario estamos mucho más cerca del 50% de pobres que de bajar, ¿no? Entonces me parece que ahí debería poner el gobierno su energía, y no en estas disputas estériles que además las pierde desde el vamos, porque hay algo, y lo charlamos varias veces contigo, hay algo que nosotros en Misiones por ahí no lo vemos, o no lo vivimos tan de cerca, pero acá hay una imposición mediática muy concentrada en Capital y Gran Buenos Aires, que se replica automáticamente en el resto del país. Y contra esa batalla no la vas a ganar en este contexto. Entonces, perder ahí tiempo y esfuerzo y sangre, me parece que es una estrategia fallida, ¿no? Bien. ¿Vos creés que el gobierno va a apuntar a profundizar la grieta con Macri en esta discusión, si lo metemos en cana, no lo metemos en cana, para sobrevivir al menos en los 3 años y poco que le quedan de gestión? ¿O va a tomar el toro por las astas? Viste que ahora se discute el tema económico, la posibilidad de un nuevo ministro de Economía, Roberto Labaña, pero Roberto Labaña que exige leyes laborales nuevas para el país, porque dice las que tenemos son muy arcaicas y no nos van a permitir que ningún plan, digamos, funcione dentro de este esquema sindical y de leyes que hoy tiene nuestro país. Honestamente, quiero creer que el gobierno no va a mover su estrategia hasta ahora. Viene una negociación con el Fondo Monetario Internacional muy dura y muy clave, y me parece que en ese escenario sacarlo a Guzmán sería una muy mala señal, así que me parece que por ahí no va a ir la cosa. Después, eventualmente, si se resuelve ese frente, podemos hablar de un recambio en el sector productivo,
que ahí sí me parece que todavía no hubo ningún arranque ni ningún gol interesante, ¿eh? No, o sea, incluso te diría, tenía muchas más expectativas en Matías Culfas de las que realmente me respondió hasta ahora. Sí. Incluso creo que con un desconocimiento bastante llamativo de algunas economías regionales, que volvemos a hacer tener que ir a pedir permiso a Buenos Aires. Claro. Y me parece que ahí hay una falencia. Todavía no reaccionó, y ya casi pasó un año de gobierno y todavía no reaccionó ese ministerio, que claramente es el que tiene que reaccionar más rápido, ¿no? Última pregunta, pues se nos termina el tiempo, nos tenemos que ir al rotativo del aire. Juan Carlos, en nuestra última comunicación telefónica, antes de conocerse el aumento exponencial de los casos de COVID en Misiones, vos dijiste, no creo que el cierre del puente vaya más allá de fin de año. ¿Qué información tenemos hoy? Creo que se mantiene lo mismo que dije, ¿no? Va a ser inevitable, pero porque ya esta semana se van a habilitar los vuelos, hay que ponerle fecha, también el transporte de cabotaje, el terrestre también, digo. Entonces, me parece que es inevitable la apertura de la frontera. ¿Cómo? Es la pregunta, ¿no? Bien. Va a ser, si uno imagina fluido el tránsito, no. Me parece que va a haber que presentar más regulaciones, va a haber mucho control sanitario. Brasil no ha cambiado nada el escenario, digamos, ¿no? Entonces, Paraguay por ahí tiene más controlado, pero Brasil, en el caso de nuestra frontera, todavía tiene muchos casos y lejos está de amesetarse. Entonces, me parece que si se abre, el gobernador no quiere todavía, el gobernador no quiere, intenta resistir, pero si se abre, me parece que va a ser con un estricto control, lo cual hará un poco más lenta la fluidez en la frontera, ¿no? Muy bien. Juan Carlos, como siempre, gracias por tu generosidad y por tu columna de opinión, ¿eh? Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego. Ahí estaba Juan Carlos Argüello, periodista, analista político de Economist, el portal de noticias de economía y política de Misiones, y también columnista en el mismo aspecto en el T85 TV Canal 12 en los noticieros de la noche, ¿no? Bueno, el discurso de Mauricio Macri y esta tercera persona que es la que se resalta, ¿no? Que es la posición que también en cierta forma toma el pueblo argentino, ¿no? Siempre nosotros, que de repente sé que no tenemos la culpa, pero también acompañamos la culpa. Porque te dicen, bueno, no hagas tal cosa y la terminás haciendo, cree en tal cosa y terminamos descreyendo. Pero la culpa la tiene el otro. Siempre la culpa la tiene el otro. Pero es preferible echarle la culpa al otro, ¿no? Es más fácil. Universo Empanizado te ofrece